la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Un abrazo fraternal para todos los que nos sintonizan. Les invito a ir a la palabra de Dios. Mateo, capítulo 8, versículo 13. Entonces dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Invito a cerrar tus ojos. Padre, es esta palabra poderosa, esta palabra de amor, y que es viva y eficaz. Te pedimos que llegue a nuestros corazones. Algún amigo que nos pueda estar viendo, que necesite ser alimentado por esta palabra poderosa, que así sea. Que encontremos en ella la voz de tu Hijo Jesucristo y que alguien pueda venir al pie de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Capernaum es una aldea muy cercana a la orilla del mar de Galilea. Fue en este lugar donde vivía el apóstol Pedro. Le llamaban la ciudad de Jesús, porque Jesús hizo una gran mayoría de sus milagros en este lugar. Capernaum tenía una guarnición romana, comandada por un centurión. Este centurión gozaba de alta estima a los ojos de los judíos. ¿Por qué? Porque con su propio pecunio, con su propio salario, no fue que regaló los bancos de la iglesia, no fue que regaló el púlpito, no fue que regaló el equipo de sonido. Este hombre regaló con su propio dinero la iglesia completa, la sinagoga completa. No con dinero que pagó o que recibió del Powerball, no con dinero que alguien le dio en algún préstamo, sino que acudió a su propia finanza, a su propio bolsillo, para regalar una iglesia, dicho sea de paso, en un lugar donde a él no le permitían adorar. Los paganos, los gentiles, los impíos, no podrían ni siquiera entrar a la casa de los judíos. Pero este hombre, que pudo haber sido influido por los dioses de Roma, estamos hablando de Júpiter, de Agosto, de Marte, incluso el del gran emperador Julio César, este hombre no fue influido por ellos, sino que a la hora de poner su dinero, lo hizo con el Dios de Israel, con el Dios de los judíos, con el Dios verdadero. ¿Sabes? El tema que tengo para ustedes es sencillamente un estudio bíblico, ¿sí? Un estudio bíblico que este centurión me dio a mí. Y usted se preguntará, ¿y puede ser posible eso? ¿Podríamos nosotros aprender algo de un gentil? ¿Podríamos aprender algo de un pagano? Bueno, yo te invito a que me acompañes, porque en este estudio él me enseñó 7 cosas que yo quiero compartir contigo. Acompáñame pues al versículo 5 de este capítulo 8 de Mateo. Dice allí: al entrar Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Vamos a detenernos ahí. Primera cosa que aprendí de este hombre. Dice que este centurión vino a Jesús. La realidad es que Dios es el Dios que buscó al ser humano, el que tomó la iniciativa, el que vino a salvar al mundo. Pero ya Dios hizo su parte, ya su Hijo murió en la cruz del Calvario, ya
proveyó salvación y vida eterna para ti y para mí. Ahora, para poder recibir la bendición de eso que Él hizo, somos nosotros los que debemos dar el paso de ir a Él. Y este hombre, pudiendo ir allá donde el emperador, o con las, me imagino yo, muchísimas conexiones que tenía como todo un tremendo centurión del ejército más poderoso del mundo, cuando tuvo problemas pudo ir a cualquier lugar a resolverlo. Sin embargo, él escogió salir de su casa para ir a Jesús. Bueno, yo no sé a quién puedo estar hablando hoy, pero hay personas que muchas veces se le hace difícil ir a Jesús. Quieren que Jesús los bendiga, quieren salvación para su familia, pero ir a Jesús, a veces las personas no quieren. De hecho, cuando uno hace un llamado, las personas se ponen tensas. Nadie quiere ir a dar un paso al frente para que ese Jesús los arrope. Pero sin embargo, este centurión me enseñó que a pesar de su autoridad, que a pesar de ser un hombre que tenía influencia en su espacio, cuando tuvo su problema, fue directamente a Jesús. Lo segundo que aprendí de este hombre está en el mismo versículo. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó o vino un centurión que le rogaba. Segunda cosa que aprendí de este hombre. ¿Sabes? Es importante la forma que te acercas a Jesús. Hay gente que viene a Jesús con orgullo. Hay gente que viene a Jesús con exigencias. Hay gente que se le acerca a Jesús pensando que lo engaña. Tengo esta necesidad, vengo a ti, Jesús, ahora, pero tan pronto reciben el milagro o agarran lo que necesitan, se van por la otra puerta, porque no les interesan las cosas espirituales. Hay personas que a veces se acercan a Jesús por conveniencia. Sin embargo, este hombre que tenía don de mando, este hombre que podía acudir incluso ante frente del mismo César, no solamente vino a Jesús, sino que vino en una actitud de ruego, en una actitud de humildad. Porque cuando una persona necesita, cuando una persona está buscando algo es porque sabe que no lo tiene. Entonces acude ante quien lo tiene y va en una actitud amorosa, humilde, en actitud de ruego. Así que este hombre también no solamente me enseñó, número uno, que hay que ir a Jesús, sino que la actitud correcta es en actitud de ruego. La tercera cosa que aprendí en este estudio bíblico que me dio a mí, este pagano, está en el versículo siguiente. Dice el 5, al entrar Jesús en Capernaum, vino a él un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado. Tercera cosa que aprendí de este hombre. ¿Sabes? Este hombre no vino a pedir para sí mismo. Este hombre vino a interceder. La realidad es que nosotros cada vez que venimos a Dios, comenzamos nuestra oración reconociéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, y casi el 90% de la oración es dame, 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 para mi familia, para mis hijos. Y no es que esté malo eso, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que no hay problema con pedir, pero cuando te acercas a Dios sin pensar en ti, y pensando en los demás, intercediendo por aquel que tiene problemas, por aquel incluso que pueda ser hasta tu enemigo. Cuando te acercas a Dios no pensando tanto en ti, sino pensando en el prójimo, no solamente en el familiar, en aquella persona que no conoces. Sabes, hay algo que yo me he propuesto hacer en mi vida y es tratar de interceder más. Porque yo me he metido a mi cabeza que mientras yo intercedo por otras personas,
Como que Dios sabe lo que yo necesito y entonces me lo da. Es importante ver que este hombre no vino a pedir para sí mismo. ¿Sabes? Vino a interceder por otra persona. Quiero hacer un paréntesis antes de decirte la cuarta cosa que aprendí de este hombre. Y veamos un poco el caso de la persona por el cual vino a rogar. Dice, Señor, mi criado está postrado en la casa. Lo primero que dice es que es un criado. Y los criados lo que hacen es servir. La mayoría de los criados en aquel entonces eran esclavos. Y lo primero que pierde un esclavo es su libertad. Así que el primer problema que probablemente tenía este hombre por el cual vino a interceder era que se sentía amarrado, aprisionado. Y sabes, yo no sé a quién estoy hablando hoy, pero hay personas que están posiblemente libres para tomar un avión, para caminar, para ir donde ellos quieran, pero por dentro están encerrados, están aprisionados, porque el enemigo está tratando de destruir personas y los quiere meter como en una cueva. La realidad es que hay mucha gente que aunque cree que está libre, espiritualmente son esclavos. Lo que se supone que haga un criado es servir. Y si estaba postrado en la cama, no podía estar sirviendo. Por tanto, hay algo muy importante que quiero que te lleves en tu mente. Es cortito, pero es muy sabio. El que no sirve, no sirve. Dios nos ha puesto para servir al prójimo, para amarle. Pero este hombre dice que estaba postrado en la casa. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay mucha gente hoy día postradas en la casa. No tienen problemas en la espina dorsal, no tienen problemas en los pies, no tienen problemas en la espalda. Pero son personas que a veces creen que los únicos que están en la casa para servir son las esposas. A veces hasta los hijos los ponen a servirlos a ellos. Trabajan afuera y cuando llegan no hacen ningún movimiento, se postran frente al televisor, se postran allí en el asiento y si van a hacer un movimiento es solamente para cambiar el control del televisor. Postrados en la casa. A veces podría pasar también con alguna dama y sea el pobre hombre el que esté haciendo mil cosas. Dios quiere que compartamos nuestras tareas y que nos llevemos con amor. Pero sabes, hay un problema peor. Hay personas que a veces están postradas en la casa de Dios. Son personas que les gusta que le hagan las cosas como ellos piden, que les predique como ellos piden, que les traigan el pastor que ellos quieren, que se hagan las cosas como ellos lo ven, pero a la hora de hacer algo por la iglesia o para Dios, están postrados en la casa. El primer problema que vemos de este hombre que fue a interceder allá, el centurión, era que era un criado y que estaba postrado en la casa. Lo próximo dice es que estaba paralítico. Y sabes, posiblemente hay gente que no solamente son paralíticos, sino son cuadraplégicos. Están casi que no pueden mover absolutamente nada. Y sabes, a veces hay gente que quiere, que desea, pero no puede. Porque el paralítico, a veces su mente está muy bien y quiere hacer cosas, pero el cuerpo no puede. Así a veces hay muchas personas de manera espiritual. Quieren ser mejores cristianos, quieren ser mejores personas, quieren tener mejores familias, pero no mueven ni un solo dedo para ir a Dios. Lo próximo que dice el versículo es que estaba gravemente atormentado. Era grave el caso de este hombre. Necesitaba que hubiese intercesión. Gravemente atormentado. ¿Sabes? Hay muchas personas que a veces se sientan a tu lado, en el trabajo, en la universidad, incluso hasta al lado tuyo en la iglesia. Y tú les ves los ojos hundidos, con esto morado por aquí abajo. Y tú dices, ay, pobrecita, pobrecito, casi no ha dormido.
es que casi no tiene tiempo para descansar. Es que casi su trabajo lo tiene así de cansada o de cansado. Pero no es así. Es que viven gravemente atormentados porque hay espantos nocturnos que no le permiten dormir bien. Son personas que el enemigo los ataca. Son personas que están siendo gravemente atormentados por las circunstancias de la vida, por cosas que hicieron en el pasado, que ahora no les permite dormir. Quizás se movieron de los países donde estaban y se fueron, emigraron, no porque estaban buscando un porvenir, no porque querían un mejor trabajo, sino sencillamente porque pelearon con alguien y el orgullo ahora no les permitió juntarse con esa persona. Y han pasado los años y los ojos se han hundido porque viven gravemente atormentados. El enemigo quiere atormentar, el enemigo quiere destruir, y yo no sé a quién le hablo que posiblemente pueda estar como este criado, postrado, paralítico o gravemente atormentado. Pero el versículo 7 es un versículo medicinal, es un versículo hermoso, es cortito. Dice: Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús no dijo: yo iré y le sanaré cuando vayas a la campaña que voy a dar. Jesús no dijo: yo iré y le sanaré cuando me acompañes al culto de la iglesia, cuando tomes los estudios bíblicos, cuando guardes los sábados como lo hago yo. Jesús no dijo nada de eso. Sencillamente escuchó la necesidad, vio el problema que tenía el centurión e inmediatamente se puso a la disposición, porque Dios es un Dios que le da compasión cuando ve el problema. Así que inmediatamente dijo: yo voy a resolverlo, voy a ir donde tenga que ir. Yo tengo el espíritu de la misión. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, mi querido hermano, la cuarta cosa que aprendí de este centurión está en el versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Parece que los judíos y fariseos habían hecho el trabajo y le habían metido tanto en la cabeza de que él no era apto ni de entrar al templo, ni de entrar a la casa de los judíos, ni los judíos de entrar a su casa, que inmediatamente eso salió de su boca. Pero yo quiero pensar algo más. Yo lo que quiero pensar, y creo que es lo que él me enseñó a mí ahora, es que él reconoció su insuficiencia. Posiblemente este hombre, con el buen trabajo que tenía una mansión. A lo mejor tenía una casa bella. A lo mejor tenía una casa que cualquiera se sentiría orgulloso de que la visitaran. Pero este hombre, cuando mira, ve la majestad del cielo. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y ahora este supuesto pagano, este supuesto impío, este supuesto gentil observa y ve al Dios de los cielos y le dice: no vayas a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres en ella. Yo reconozco mi insuficiencia. Y yo aprendí en este estudio que me dio eso, de que tú y yo, por más que estudiemos, por más dinero que ganemos, por más doctorados, delante de Jesús y de Dios, somos insuficientes. Oh, querido amigo, lo quinto que aprendí de este hombre está en el mismo versículo 8. Dice: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben lo que me gusta de este centurión? ¿Saben lo que me enseñó este hombre a mí? Que nosotros vemos las Sagradas Escrituras como un libro muy importante. Muchas veces está dentro de las gavetas de los hoteles. A veces las llevamos debajo del brazo.
Y la vemos como un libro importante que hay que leer porque es sagrado. Pero este hombre no lo vio así. Este hombre vio como que la palabra de Dios es esa que cuando se habló hizo la creación. Esa que cuando se habló dio vida, creó todo el universo. Así que él le dice ahora a Jesús, tú no tienes que ir a mi casa. Tú no tienes que llegar hasta allá, porque tú eres la palabra viva y eficaz. Tú eres el Dios de los cielos. Por tanto, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Oh, querido amigo que me estás escuchando, cuando empieces a ver las Sagradas Escrituras como un libro inspirado por el Espíritu Santo y que tiene el poder del Dios del cielo para sanar, para transformar, para bendecirte y para llevarte al cielo, entonces la vas a poder ver como este gentil que le dijo a Jesús, no tienes que llegar a mi casa, tu palabra es suficiente. Lo sexto que aprendí de este hombre está allí en el versículo 9. Miren qué palabras utiliza. Dice, pues yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y ahora atiende bien lo que dice el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló. Yo no sé si lo percibiste. Dígame usted cómo podría ser posible maravillar al maravilloso, al creador de todas las maravillas. ¿Cómo es posible que un ser humano mortal pueda maravillar al Dios de los cielos que se había hecho carne y que estaba frente a él? Esto es glorioso, esto es importante. ¿Saben cómo lo hizo? A través de una palabra pequeña. Se llama la fe. Esa que la Biblia dice que Dios repartió a cada uno. Este hombre utiliza su fe y le dice, no tienes que ir allá porque si yo le doy órdenes a mis soldados, tú puedes darle órdenes a la enfermedad y quitarla de mi criado. Y Jesús no pudo más y dijo, ¿saben qué? Estoy maravillado. Y en todo Israel, en todo el pueblo de Dios, en todo el lugar donde está la gente que supuestamente son cristianas y busca a Dios, no he encontrado tanta fe como en este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de decirte la número 7, es un buen momento para decirte el título de esta predicación. Lleva por título La aldea del consuelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lugar llamado Capernaum. ¿Qué significa Capernaum? Caper significa aldea. Y Nahum fue un profeta menor que existió para el tiempo de los asirios. Dios levantó a Nahum no para ir donde los asirios, no para ir donde aquellos que estaban asolando al pueblo de Dios, no para ir a poner en cintura a los que estaban tratando de destruir a la niña de los ojos de Dios. No, Dios no levantaba a los profetas para que fuera donde las personas que estaban en maldad. Dios levantaba a los profetas para que fueran a su pueblo, para darle ánimo a su pueblo, para que su pueblo, si estaba fuera del camino, regresara a Dios. Porque lo que Dios fuera a hacer con el mundo, no lo iba a hacer con ángeles, lo iba a hacer con seres humanos. Y por eso Él levantó un pueblo para hacer esto. Por tanto, levantó a Nahum, y el significado de Nahum es consuelo. Por tanto, Capernaum es la aldea del consuelo. Este hombre no fue a cualquier lugar a buscar que se intercediera por su problema, sino que fue a la aldea del consuelo. Ahora quiero decirte finalmente cuál es
la cosa número 7 que este centurión me enseñó en este estudio bíblico que les estoy dando. Dice el versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: vete y como creíste, te sea hecho. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, lo que le dijo fue: la fe que depositaste y todo lo que has hecho desde que llegaste, yo no puedo negarme a dártelo. Has abierto la puerta del cielo para que vengan las bendiciones a través de la fe. Has maravillado al que hizo las maravillas. Por tanto, eso que estás pidiendo, aunque para el mundo sea imposible, aunque la gente crea que no se puede realizar, para Dios todo es posible. Así que Dios le dijo: vete y como lo creíste, te sea hecho. Amigo, amada, hermano que me estás viendo en este momento. Concluyendo ya este tema que Dios nos ha puesto en el corazón. Posiblemente tienes un cáncer. Posiblemente tengas a un familiar con el COVID muy avanzado. A lo mejor tu matrimonio está pendiendo de un hilo. Posiblemente la tragedia llegó a tu hogar y las cosas no están como tú quisieras que estén. ¿Sabe qué nos dice el Señor en este mensaje a través de este estudio de este centurión? Haz las primeras 6 cosas y a la 7ª Jesús te dirá: vete y como creíste, te sea hecho. Esa hija que tienes allá perdida, que la criaste en el evangelio y posiblemente ya no le interesa. Ese hijo que a lo mejor se fue al punto de drogas, o a lo mejor es un buen ciudadano pero no quiere saber de lo espiritual. Ese papá, esa mamá, ese hermano por el cual estás orando y orando y todavía no pasa nada. Vete y como creíste, te sea hecho. Pero haz las primeras 6 cosas. Ven a Jesús en actitud de ruego, no pensando tanto en ti, sino intercediendo por otras personas, reconociendo tu insuficiencia, reclamando la palabra poderosa de Dios y ejerciendo la fe para que maravilles al maravilloso. Entonces Jesús te dirá: vete y como creíste, te sea hecho. Por tanto, lo que crees que es imposible, en el nombre de Jesús puede ser posible. Que el Señor te bendiga y que te guarde con todo el corazón. Yo quiero orar por ti para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos gozamos en tu palabra. Gracias por estas 7 cosas que me enseñó este centurión. Posiblemente se rompieron nuestros esquemas y pensamos cómo podría ser que de un pagano podríamos aprender algo. Pero la verdad es que, Señor, cuando tú tocas los corazones, cuando la gente se acerca a ti, tú haces grandes milagros. No importa quién sea, si es bueno o si es malo, si estudió o no estudió, si lleva muchos años en la iglesia o jamás ha ido a la iglesia. Todo el que se acerque a ti y que vaya con fe y te busque, tú tienes grandes cosas para dar. Ayuda a alguien que esté falto de fe y que pueda, oh Señor, en tu nombre, ver cómo tú resuelves los problemas del ser humano y que tú puedas decirle en algún momento cuando esa persona se levante: vete y como creíste, te sea hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga.